Bienvenidos una vez más a su canal de salseo preferido, donde no se nos escapa ni una mosca, ni siquiera si vuela a Italia. Espero que estén teniendo un día espectacular, con el café bien cargado y los oídos listos para la bomba que tengo preparada. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar un misterio que lleva meses cocinándose a fuego lento, y la verdad, está a punto de explotar. Hoy, mis queridísimos amantes del drama, vamos a sumergirnos de cabeza en las profundidades del corazón de dos de las estrellas turcas más brillantes, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, señores y señoras, la pareja que nos hizo soñar con Erkencicus, pájaro soñador, la que elevó el listón del amor a primera vista a niveles estratosféricos, la que nos vendió la fantasía de un romance bohemio en Estambul y, lamentablemente, la que nos dejó con el corazón hecho trizas cuando todo se desmoronó. Pero calma, no activen aún el botón del pesimismo. Porque, como en las mejores telenovelas, esta historia podría tener un giro inesperado, un resurgimiento digno de un ave fénix. Se rumorea, se comenta, se especula, se asegura, en voz baja, claro, que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar reconciliándose. Sé lo que están pensando, otro rumor más. Otra teoría conspirativa de fans desesperados, créanme, yo también era escéptica. Pero la cantidad de señales, pistas y coincidencias sospechosas que han ido surgiendo en las últimas semanas es simplemente demasiado grande para ignorarla. Esto ya no es un simple chismorreo de peluquería, sino un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo. Antes de que nos adentremos en el laberinto de evidencias, necesito pedirles un favor crucial, un pequeño gesto que marcará la diferencia. Si son nuevos en este canal, si acaban de descubrir este oasis de salseo y cotilleo, suscríbanse ahora mismo. No solo tendrán acceso a las noticias más frescas y jugosas del mundo del espectáculo, sino que también activarán la campanita para no perderse ni una sola actualización. Y lo mejor de todo. Al suscribirse participarán automáticamente en el sorteo de una experiencia VIP, una cena con un famoso, cuyo nombre aún no puedo revelar, pero créanme, les va a encantar. Así que ya saben, dedito arriba, campanita activada y a correr la voz. Que todo el mundo se entere de que aquí se cocina el mejor chisme. Ahora sí, sin más dilación, vamos al meollo del asunto. La chispa que encendió este incendio de rumores fue, como suele suceder en estos tiempos modernos, un simple like en Instagram. Can Yaman, el mismísimo, le dio un me gusta a una foto de Demet Özdemir. Una foto cualquiera, dirán algunos. Pero no. Para los fanáticos de Candem, ese like fue como un rayo de esperanza en medio de la tormenta, una señal inequívoca de que el hielo entre ellos se estaba derritiendo. A partir de ahí, la bola de nieve empezó a crecer sin control. Los detectives virtuales, esos fans incansables que analizan cada detalle con lupa, comenzaron a encontrar coincidencias asombrosas, ambos frecuentando los mismos restaurantes en Estambul, aunque siempre entrando y saliendo por separado, ambos visitando la misma galería de arte con una semana de diferencia, ambos utilizando prendas de ropa similares, intercambio de armario secreto, y hasta ambos compartiendo la misma marca de café en sus historias de Instagram. Demasiadas coincidencias para ser simples casualidades, ¿no creen? Pero la guinda del pastel, el golpe maestro que incendió las redes sociales, fue el famoso ramo de flores. Demet fue vista saliendo de un lujoso restaurante en Bebek, Estambul, con un ramo de flores tan grande y espectacular que casi no podía cargarlo. Rosas rojas, lirios blancos, orquídeas, un despliegue floral digno de una declaración de amor hollywoodense. Y según testigos presenciales y fotos borrosas tomadas a distancia, el encargado de enviar ese ramo fue, adivinaron, Can Yaman. La noticia se propagó como un virus. Candem is back, Demet y Can juntos otra vez, el amor siempre gana, Erkencicus realidad fueron solo algunos de los hashtags que inundaron Twitter, Instagram y TikTok. Los fans de Candem celebraron la noticia como si hubieran ganado la lotería. Era el regreso de la pareja más querida de Turquía. Pero ojo, mantengan la calma. Como buena periodista de investigación, de chismes, pero con rigor, debo ser cautelosa. Ni Can ni Demet han confirmado ni desmentido nada. Sus representantes guardan silencio. La prensa turca se debate entre la euforia y el escepticismo. Nadie sabe a ciencia cierta qué está pasando realmente. Sin embargo, como dice el viejo refrán, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso, el río suena con fuerza, con melodías románticas y notas de esperanza. Además, no podemos olvidar el historial de Can y Demet. Su relación fue intensa, apasionada, pública y mediática.
Su ruptura, por el contrario, fue repentina, dolorosa y envuelta en un halo de misterio. Es comprensible que ahora, si realmente te están intentando retomar el contacto, quieran ser más discretos y proteger su intimidad. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ha podido propiciar esta reconciliación? ¿Qué ha cambiado en estos años de silencio y distanciamiento? Las teorías son infinitas. Algunos creen en el destino, en la fuerza del amor verdadero, en esa conexión inexplicable que une a dos almas gemelas. Otros piensan que fue un encuentro casual, una conversación fortuita que reavivó la llama. Y otros, más cínicos, sugieren que se trata de una estrategia de marketing para relanzar sus carreras. Por favor, que no sea eso. Mi corazón chismoso no lo resistiría. Personalmente me niego a creer en la teoría del marketing. Quiero pensar que es amor, puro y simple. Quiero creer que Can y Demet han madurado, han aprendido de sus errores y han decidido darse una segunda oportunidad. Sería un final de cuento de hadas. Pero más allá del romanticismo, es importante recordar que Can y Demet son dos profesionales talentosos y exitosos. No necesitan estar juntos para brillar. Ambos tienen proyectos en marcha, contratos millonarios y una legión de fans que los adora. Pero si el amor, ese sentimiento incontrolable y a veces irracional, los vuelve a unir, bienvenido sea. Siempre es inspirador ver cómo el amor triunfa sobre los obstáculos. Volviendo al tema del ramo de flores, analicemos el mensaje oculto. Las rosas rojas, como todos sabemos, simbolizan el amor y la pasión. Los lirios blancos representan la pureza, la inocencia y la esperanza. Y las orquídeas son un símbolo de belleza, admiración y lujo. Una declaración de intenciones en toda regla. Can Yaman, eres un poeta. Ahora, la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta, ¿cómo está reaccionando el actual esposo de Demet, el cantante Oğuzhan Koç, a todo este revuelo? Recordemos que Demet y Oğuzhan se casaron hace poco más de un año en una boda fastuosa que fue portada de todas las revistas del corazón turcas. Su relación parecía sólida, estable y llena de amor. Pero como en las mejores tragedias griegas, el fantasma de un amor pasado ha regresado para atormentarlos. Oğuzhan Koç por el momento ha optado por el silencio. No ha hecho declaraciones públicas ni ha respondido a las preguntas de la prensa. Pero según fuentes cercanas a la pareja, y algunos chismosos infiltrados, está devastado. Se siente traicionado por Demet y humillado por la situación. Pobre hombre. Esto es más dramático que una telenovela venezolana. En resumen, mis queridos chismosos, estamos ante un culebrón de proporciones épicas. La posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir es el tema del momento y promete darnos muchos más capítulos llenos de drama, romance y sorpresas. Estén atentos a este canal, porque les aseguro que no se perderán ni un solo detalle. Para recapitular todo lo que hemos desmenuzado hoy, la historia de amor, o desamor, entre Can y Demet parece estar resurgiendo de las cenizas. Un like en Instagram, encuentros sospechosos y un ramo de flores románticos son las pistas que han desatado la locura entre sus fans. La pregunta clave ¿es amor verdadero o una estrategia de marketing? Y lo más importante, ¿cómo afectará todo esto al matrimonio de Demet con Oğuzhan Koç? Bueno, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chismorreo jugoso tanto como yo disfruté compartiéndolo con ustedes. Gracias por su compañía, por su apoyo incondicional y por su pasión por el mundo del espectáculo. Ahora, necesito su opinión. ¿Creen que Can y Demet se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Cómo creen que reaccionará Oğuzhan Koç? Dejen sus comentarios aquí abajo. Los leo todos. Y antes de despedirme les recuerdo que no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir trayéndoles el mejor salseo de la red. Activen la campanita para no perderse ni una sola notificación. La próxima semana tendremos un nuevo vídeo con más chismes y sorpresas. No se lo pierdan. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, el chisme es el condimento de la vida. Cara guiño.